cualquier otro aspecto del negocio. Lo que primero quiero graficar es por qué a mí me interesa hablar de empresas familiares. Creo que un poco más allá de mi perfil académico, bueno, actualmente trabajo en universidades, dictando clases en diferentes universidades, tengo un recorrido académico en la temática. Mi vivencia personal con empresas familiares es que tuve una empresa familiar de la familia, un frigorífico particularmente. Eh, Me crié, me desarrollé, tuve la oportunidad de todo el desarrollo económico gracias a lo que generaba ese frigorífico eh, y la familia, pero por culpa de ese frigorífico también perdí a toda la familia y dejó de ser un negocio. En algún momento se acabó el negocio como tal y cuando se acabó el negocio la familia terminó absolutamente toda peleada. Y la verdad que cuando yo doy este tipo de seminarios, lo doy con un objetivo que es justamente mostrar la vivencia que tuve yo como parte de esa familia empresaria, más allá del suceso y la anécdota de los momentos de la vida, y quizás las lecturas que yo hago de ese aprendizaje, más allá que cada mundo es particular y cada empresa es particular. Pero después tuve la suerte yo me desarrollé profesionalmente, me hice una carrera y demás, y me tocó trabajar en Mastellón Hermanos, La Serenísima, y ahí fui empleado, con lo cual conocí una empresa familiar también como empleado. Y la verdad que también tuve un aprendizaje muy grande de eso. De cuando había que esperar a Pascual, al tío, pues yo trabajaba con Flavio Mastellone, para que tomara una decisión o para que pasaran tales cuestiones, o los problemas que tenía salariales o de ascenso, porque había un familiar arriba. Bueno, miles de cuestiones que me hicieron ver las dos caras de la moneda y que de alguna manera vamos a intentar resumir en este espacio corto, sensibilizar a ustedes en lo que implica esta temática más allá del lindo título que es la empresa familiar. Yo lo primero que quiero mostrar, ahora sí me voy a la presentación, esto es una charla abierta, así que no intento hacer, quiero construir un diálogo y quiero hacerlo lo más concreta y práctica posible para que les sirva, aunque sea en este ratito que estemos juntos, que les pueda servir en concreto y que ustedes se puedan llevar algo eh, más allá de lo que yo tengo para presentar, ¿no? Eh, Cuando uno habla de una empresa familiar, digo, saco una definición de un libro y dice tan simple o tan solo que es empresa familiar aquella que la propiedad está en manos de una familia o de varias familias, ¿sí? O cuando la gestión, la administración, la dirección está de alguna manera impregnada por lo que habla una familia o lo que interviene una familia en particular, más allá de que no tenga la propiedad. O eventualmente también cuando tengo una vocación de continuidad generacional, es decir, quiero que más allá del negocio, que hoy estoy haciendo este negocio, mi familia pueda continuar, mi hijo, mi hija pueda continuar con este desarrollo que viene de mi viejo, de mi abuelo o de quien fuera. O esto lo genero, muchas veces que me encuentro cuando hacemos algún trabajo de consultoría con la problemática de empresas familiares, me encuentro con que quiero que mis hijos puedan dar continuidad a esto. ¿Sí? Y acá tengo la primera aclaración, no solo por el hecho de que yo quiera que mis hijos den continuidad a esto, eso va a suceder por una mera voluntad. ¿Por qué? Porque empiezo a plantear algo que nos va a atravesar a lo largo de toda la charla. Las inquietudes, las necesidades, las oportunidades de quien desarrolló el negocio de la empresa familiar en un momento determinado eran unas que no necesariamente son las mismas de la que tienen nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros familiares que van a dar continuidad a la empresa familiar. Y me voy a referir a un caso particular. Digo, yo gracias al frigorífico tuve la oportunidad de estudiar. ¿Por qué? Porque me pude dar el lugar. Mi padre no tuvo estudio. Pero gracias a la oportunidad de desarrollo económico que tuvo a partir del frigorífico, él dice, vos tenés que estudiar, me lo dice con el dedito todavía. Y vos te tenés que formar. Entonces me pude hacer profesional
en mi caso contador. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo llegaba a empezar a discutir sobre una decisión en la familia, tenía una perspectiva totalmente distinta a la que tenía el fundador o los fundadores en este caso, porque eran más de uno. ¿Pero por qué? Porque primero me había criado con una necesidad distinta, tenía todo. No lo estaba desarrollando, ya estaba construido. Gracias a todo eso también pude formarme. Y también gracias a todo eso vi la perspectiva de todo lo que faltaría hacer profesionalmente en una organización de este estilo. Entonces, lo que quiero graficar con este mero ejemplo, que obviamente tiene varias aristas, es que lo que tiene que lograr la empresa familiar, y no viene por añadidura porque surge, por la buena onda, es que hay que captar los intereses de todos los que pueden naturalmente ser familiares e intervinientes de una empresa familiar. Y no solo porque yo tengo la empresa y te doy la oportunidad de trabajar acá, voy a captar tu interés o te voy a hacer parte por la mero hecho de la transición de la propiedad, de que lo heredo. Eso no es así. Y eso es uno de nuestros principales problemas. Por eso, algunas noticias comunes de empresas familiares, algunas más nuevas, otras más viejas, pero que tratan de sensibilizar la problemática de la empresa familiar, es que, primero, la mayoría de las empresas son pymes en Argentina. Segundo, que la mayoría de los cierres de las pymes familiares son por problemas de internos, familiares, de peleas, no por cuestiones de negocio. El ego individual, el no ponernos de acuerdo, el no tener comunicación, provoca que las empresas cierren, más allá de que tengan un buen negocio. ¿Por qué? Por mal manejo financiero, porque no hay quien termina decidiendo con claridad, porque no se construye una organización en su conjunto. Y eso la verdad que es bastante posible de evitar. ¿Y cómo? De vuelta, no escondiendo la basura debajo de la alfombra, no pensando que esto se resuelve solo. Empezando a trabajar en qué es lo que hay que hacer y resolver. De las empresas familiares, el 70% tiene alguna dificultad vinculada a lo familiar. Algunas lo resuelven, otros no. ¿Cuál es el problema de esto? A veces nos damos cuenta de la necesidad de trabajar en estos temas cuando el agua nos llega al cuello. Cuando tengo que hablar de temas no tan lindos, a veces cuando muere un familiar, a veces cuando uno se pone grande y tiene que trabajar sobre la sucesión. Me ha tocado ir a Corrientes a trabajar en una empresa constructora donde el hombre, el fundador, 80 años, 3 hijos, un yerno metido en la empresa como un hijo más, y tenía el problema de cómo, cuando él no esté, la empresa familiar no sea un motivo de discordia entre ellos, porque había temas que nunca se habían hablado. Entonces, cuando dejo una empresa familiar, ¿dejo una oportunidad o dejo un problema si no lo hablo? Entonces, me parece que es como todo en la vida, ¿no? Yo defino, cada uno de nosotros define el grado de importancia que le quiere dar a cada tema. Y yo creo que parte del objetivo de esta charla, en función de lo que a mí me pasó, es que ustedes empiecen a abordar, en mayor o menor medida, como puedan, como les surja, las problemáticas que puedan tener de empresa familiar. Creo que es el tema más importante de todos a trabajar. No sé, no quiero quedarme solo en presentación y me gustaría abrir así el diálogo para interactuar un poco y no hacer esto algo monótono. ¿Cuál es la problemática que ustedes sienten que tienen en lo referido a empresa familiar? O sea, ¿qué es lo más común que siente que los atraviesa? O sea, no sé cómo abordar el tema de la comunicación, no sé, el manejo del dinero. ¿Dónde ven que es el punto que por ahí pueden tener mayor sensibilidad? Si es que hay alguno,
o cómo algunos, si tienen una experiencia positiva de desarrollo, cómo lo empezó a trabajar, previo a meterme en la temática más gruesa, ¿no? Así empezamos a distender un poquito. Si alguno quiere romper el hielo. Así de paso me tomo un mate también. Hay que darle continuidad, Leo. Bien, no se animan, no se me animan todavía. Muy bien. Elvio se me escapó por las dudas, que le digamos a Elvio, que era el único que tenía cámara, se escapó por las dudas. Eh, yo creo que en el punto, volvemos a esto, en el punto más importante es entender que hay que trabajar el tema de poner esto sobre la mesa. Más datos. En Argentina se estima que el 80% de las empresas son de carácter familiar. Representa el 70% del empleo y el 60% del PBI. Números gruesos, ¿sí? No estamos en una precisión de detalle. 1,2 millones de empresas, la mayoría de ellas pymes, ¿sí? Familiares. Solo el 30% de ellas superan el traspaso de la primera generación a la segunda generación, que se da entre los 25 y 35 años de fundada la empresa. Es decir, de la primera a la segunda generación hay un triángulo ahí que pueden ver al costadito que muestra, desde que la crea el fundador a la segunda generación, solo el 30 sigue. O sea, de 10, 3. Y de la segunda a la tercera generación, solo pasa el 5% de esas 3. Es decir, haciendo números redondos, solo una. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, por los problemas de no trabajar en la empresa familiar. El 70% de las empresas familiares declara problemas de competitividad originados en conflictos de familia por el gobierno de la misma. Ahora entendamos el por qué esto. Vamos a entender la génesis de esto, más allá de ponerle la anécdota de Juan, de Pedro, del tío, de lo que me pasaba a mí, cuando uno daba una orden y otro, cuando venía a continuación, daba una contraorden al empleado. Me ha pasado, recuerdo esta imagen. Un empleado empujando un carro pasa a mi padre y le dice al empleado, llévalo para allá. En el pasillo, que era un frigorífico grande, viene mi tío de la otra punta, le dice, ¿qué haces trayéndolo para acá? Anda para allá. El tipo pasa por al lado mío y dice, no sé qué hacer. Una tontera, empujar un carro, pero simboliza un montón de cuestiones. Cuando la cabeza no está de acuerdo hacia dónde vamos, la gente de abajo no puede operativizar. Entonces tengo que comprender algo de esta organización, que la empresa familiar como tal tiene tres grandes componentes. El sistema de familia, la familia en sí mismo, la empresa, la organización que se generó y la lógica que se va haciendo entre ambas cosas, que dialogan, que a la complejidad que tiene una empresa en sí misma se le suma la complejidad de la familia. Que la discusión que yo tengo en el seno del día a día, porque hicimos una mala decisión y me calenté, tengo que ir al cumpleaños hoy de mi tío y no voy porque lo puteé a la mañana. Y se mezcla todo, porque la empresa está mezclada con la familia. Y si pasó algo y no estoy de acuerdo, dejo de ir al evento familiar. Y eso lo hace aún más complejo. Porque a veces no digo algo porque es mi hijo o es mi hija o es mi padre. Pero si estuviese en otra organización actuaría de otra manera, porque no tengo ese nivel de afinidad o de compromiso. Hay que entender en este contexto, digo, darnos el espacio para entender en esto, que el ciclo de vida de la familia es repetitivo, por lo menos hasta ahora. Mamá, papá, ¿sí? Hijos. Hijos forman familia, mamá, papá, hijos. El ciclo es continuo, se renueva permanentemente. La empresa es totalmente distinta. Tiene un inicio, un crecimiento, un desarrollo, una madurez que puede durar infinidad de años y en algún momento de la vida puede haber un declive hasta su muerte. Pero no es un ciclo repetitivo el de la empresa. Nace una sola vez, se desarrolla una sola vez, lo que puede tener es sucesivas curvas de expansión hasta que en algún momento llega a su madurez.
puede extender ese momento de la madurez, pero no vuelve a nacer. Y no crece indefinidamente. Y se acabó el ciclo de la empresa. Entonces, esto es lo que me permite determinar que es clave, que es necesario generar pautas para el desarrollo y crecimiento de la empresa, entendiendo la lógica de esos dos sistemas. Entonces, vuelvo al inicio de mi charla. Cuando yo soy fundador y fundo la empresa está igual que yo, incipiente. Está en el desarrollo, probablemente me toque en una edad temprana en general. Y está en el momento del desarrollo, el desarrollo personal, el desarrollo de la empresa. Todo es nuevo, se construye junto a la gente que me hago fiel, la que me va a acompañar. Cuando viene alguien posterior, ya la empresa está construida. Probablemente la gente ya está adentro y probablemente no pueda elegir a todo el personal porque ya hay gente que tiene una antigüedad que fue la que me ayudó a construir. Ejemplo que lo que nos pasó a nosotros cuando cambiamos la generación o cuando la generación de mi edad, yo tengo primos más grandes, soy uno de los más chicos, primos de hasta 10, 15 años más grandes, cuando ellos se fueron metiendo en la empresa y empezaba el tema tecnológico y demás, la gente que estaba trabajando ahí tenía cero capacidad de cuestión de sistemas, de software. Entonces, claramente, mi primo decía, che, nosotros necesitamos procesar datos, necesitamos que la gente no se acabe lo manual y vaya al sistema. No estaba preparada la gente para eso. Ahora, cuando la gente no tuvo la capacidad de adaptarse, lo fácil para mis primos, en ese caso insisto, porque eran ellos quienes estaban ahí, era decir, no necesito más a esta persona. ¿Qué conflicto de interés hubo con los fundadores? Pará. Betty fue la que nos ayudó a nosotros a crecer. ¿Cómo la vas a tocar a Betty? No importa que no sé, bueno, Betty, vos cuando vos no sabés, cuando yo empecé, Betty venía de tal hora, y Tito ni te cuento, hacía tal. Entonces, claro, esa gente no es solo la capacidad laboral, es el compromiso, es todo lo que tenía. Ahora, le damos generaciones, le damos momentos. Yo en la etapa que estaban mis primos, ¿qué necesitaban? Otra cosa, ese perfil de personal. Para hacerlo más competitivo, para hacerlo más de mayor desarrollo, para generar otras cuestiones. Pero estaba el compromiso desde el momento del inicio. Entonces, ese conflicto, ¿cómo se resuelve? Pero lo que quiero de vuelta mostrar con este ejemplo son las dos realidades de las cabezas distintas que existen en un mismo contexto de empresa familiar. ¿Y cómo evito esto? Y abordando este tema, viendo cómo voy a tratar. Yo después voy a dar algunos tips que voy a dejar ahí, por lo menos en este marco de esta charla, para que estos temas que son sensibles, que hacen al futuro y al desarrollo de la organización, los podamos discutir previamente y los podamos consensuar previamente. Pero para eso tengo que entender, tengo que tener la capacidad de entender la cabeza del otro. Pero ¿sabes qué me van a decir ustedes? El que nos escucha, el que lo va a ver después. No tengo tiempo para pensar. Yo vivo mi día a día y si yo no estoy en mi día a día, tengo mala noticia, señores. Si no lo hacen ustedes, yo no lo voy a hacer por ustedes. Nadie lo va a hacer por ustedes. Si ustedes no piensan en sus empresas, en sus familias, nadie lo va a hacer por ustedes. Y el que dice que lo va a hacer les miente. Son decisiones que tienen que ser madurativas de ustedes. Ahora, son esas decisiones estratégicas que si yo no me pongo a pensar y a trabajarlas con el debido tiempo, no pidan resultados extraordinarios, salvo que sea azaroso el tema. Porque la lógica dice eso. La lógica que dice que si yo quiero que algo suceda, lo tengo que trabajar, le tengo que dar el espacio, le tengo que dar el tiempo, tengo que brindar diálogos, tengo que ponerlo arriba de la mesa, le tengo que, en el día a día, aunque sea un rato sistemático, tengo que empezar a abordar estos temas. Porque un día va a llegar y ese día puede ser tarde. No digo que siempre sea tarde, pero esto como visita al médico. Mira, no quiero, le tengo miedo, no quiero, no me interesa ir al médico, pero ¿sabes qué? Es mejor ir al médico. Porque te ayuda, te da una herramienta de prevención. Vos no querés, no hay problema, nadie te obliga, no te pongo un bufoso en la cabeza. Pero por ahí tenés más chance. Quizás es una probabilidad mayor. No significa que si te tenés que morir, te vas a morir. Qué duro que soy, pero digo, tengo que ser realista. Porque si no soy realista, me quedo en algo laxo.
Para entenderlo más gráficamente, y esto está estudiado, miren este modelo, esto es teórico, pero Taguiuri es un modelo de 1982 de Harvard. Tres tonteras, pero que definen. Dice, acordate, los tres elementos clave, familia, empresa y superposición de estos. Lo junta en tres gráficos, en tres redondeles, perdón, tres círculos. Y dice, uno tendría que entender, estos tres círculos me permiten entender todo, pero ¿qué me hacen entender? ¿Qué familiar está en la propiedad y no trabaja y no es familia? ¿O qué familiar está en la propiedad, esta intersección que tengo acá, y está en la familia, pero no trabaja? ¿O qué familiar tiene la propiedad, trabaja y es familiar? Y así con cada cuadro. ¿Por qué? Si yo ubico a cada persona acá, yo como externo, si tengo que ayudar, lo que necesito identificar son necesidades y perfiles de cada uno. Vuelvo a otra anécdota. Mi abuelo tomaba una decisión con uno de mis tíos, ¿sí? Cuando mi abuelo era el que desarrolló toda la empresa. Y estas son anécdotas familiares. Llegaba a la casa, mi abuelo 7 hijos, entre mujeres y hombres, llegaba a la casa y mi abuela, que no tenía ni idea de la empresa familiar, italiano, decía, ma come? ¿Qué hace, Chu Antonino? ¿Sí? No, al filio no hay que tocarlo al filio. ¿Sí? Si había un problema con el hijo, que se tenía que ir de la empresa o había que pasar algo, mi abuela le mordía los dientes y defendía a su hijo. ¿Y qué pasaba? Y el nene se quedaba. O sea, mi tío en ese momento, el nene, se quedaba en la empresa, porque era sino un problema de matrimonio. Ahora, mi abuela no estaba en el día a día, pero influenciaba en las decisiones importantes de la empresa. No del día a día, si había que comprar chancho o no, pero sí en las decisiones de dirección o de gobierno, como seguramente les pasa a ustedes mucho de su día a día, donde cuestiones de la cena, de la cama, de un diálogo en pareja o de un diálogo familiar, influencian mis decisiones organizacionales. ¿Está mal o está bien? No sé si está mal o está bien, sucede. Y lo tengo que tener en cuenta, lo tengo que analizar y tengo que atender ese problema. ¿Pero por qué tengo que atender ese problema? Porque hay un interés particular ahí que tengo que también salvar y resguardar si lo que yo quiero es sostener la empresa familiar a lo largo del tiempo. Porque acá también me pasó en una charla una vez donde un señor muy angustiado me dice, yo tengo un problema, hice un negocio bárbaro, me va muy bien, tengo 2 hijos, pero ninguno de mis hijos quiere sumarse a la empresa. Y estoy desesperado porque me estoy volviendo grande, no quiero saber más nada. Y los pibes no se quieren meter. Y no sé qué hacer. Entonces ahí el diálogo que yo le propongo es el siguiente. ¿Usted quiere a la empresa familiar por cariño o la quiere como negocio? Porque si la quiere como cariño, es un juguete y no miro la utilidad que yo puedo obtener de ella. Porque si esa es la situación y la tengo que mirar como negocio, le digo, usted tiene un activo que antes que se desprecie, lo tiene que vender. Pero no, pero yo quería que mis hijos, ok, me encanta la hipótesis, sus hijos, ¿quieren o no quieren? No quieren. Entonces es una realidad que es mentira, no va a suceder. Ahora, si usted la vende como un activo, probablemente le soluciona el problema futuro que pueden tener sus hijos de no saber qué corno hacer con la empresa y encima perder un patrimonio de valorizarlo porque no saben qué hacer con la empresa. Pero a usted le parece, pero mire la empresa que tengo, no sé si, o sea, no sé si me parece o no es la realidad. Entonces, yo tengo que evaluar esas opciones también, aunque me cueste, porque si no insisto, en vez de dejar un activo, puedo dejar un problema o un pasivo. ¿Qué mide este modelo de los tres círculos? La posibilidad de conflictos interpersonales por los intereses, el problema del dilema de los roles, ¿sí? Vamos a hablar un segundo después en alguna problemática del dilema de los roles, por ejemplo, en la lucha de poder entre hermanos, ¿sí? Distinta a lo que pasaba con el fundador. Las prioridades y los límites de una empresa familiar, es decir, todo eso a partir de entender
cada uno de los componentes de mi empresa familiar, cómo se ubican de vuelta en los tres círculos, puedo tener lecturas no emocionales, sino racionales de por qué cada uno se mueve de la forma que se mueve. Porque de vuelta empiezo a entender intereses, empiezo a entender objetivos motivacionales de cada uno. ¿Se entiende? ¿Soy claro? Vuelvo acá. ¿Soy claro? Perfecto, ¿Sí? ¿O Leo. soy... cómo estás? ¿Bien? Ahí Sí, está. sí. Sí, por supuesto que eso es claro. Bien. Perdón, buenas noches, que yo me anoté más tardecito. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andas? Leonardo, te venía siguiendo. No te pude responder la primera que preguntaste que querías tomar un mate, pero bueno, creo Voy que con otro. aprovecha, aprovecha. Buenas noches a todos, igual que no los saludo. Yo creo que a todos los que vas a tener acá, más que todo por la actividad que ejercemos hace muchos años, que viene de generación en generación, estos problemas, el Tano se le está riendo porque nos pasó, ahí está Elvio también, venimos de generaciones de padres, tíos o abuelos de esta misma actividad, una actividad muy patriarcal, donde es muy difícil avanzar y donde muchas de estas familias, la mayoría de esos lazos que vos hablás familiares, donde les gusta ser jefe de familia y llevar la familia al negocio y bueno, y después viene todo esto que, a ver, vos lo que venís contando fue parte de mi vida. Después la parte de cómo sigue todo, cuando vamos creciendo, tenemos hijos, familias, cada uno ya las realizaciones personales son diferentes. El esquema de cada hijo en la función laboral también es diferente. Están todos los que vos nombraste, el que es dueño no hace, el que es dueño y hace. Y como familias, como empresas familiares, lo que se marca ahí es la igualdad casi siempre. O quieren resguardar la igualdad y no existe la igualdad. Es un tema, yo creo que muchos de nuestras familias nos debe pasar con nuestros hijos. Yo trato de inculcar a mis hijos que todo lo contrario que me inculcan a mí, somos todos iguales, no somos todos iguales. No quiere decir que somos todos desiguales o que algunos más que otros, sino que todos tenemos prioridades diferentes, necesidades diferentes y en esta vida venimos a y es capaz lo que no se puede leer, o capaz los viejos, porque todo lo que vos dijiste a mí me pasó, por eso te lo hablo desde el conocimiento puro y vida. Quizás nuestros padres, en el caso del mío hablo, particularmente tuvo séptimo grado, no quiere decir nada de eso porque ha avanzado mucho en su vida, ha tenido una familia creo que formidable, por lo menos es lo que yo así veo. Quizás en lo laboral fue un triunfador de donde vino, donde llegó, pero no supo poder delegar y seguir con esa empresa familiar por esto de que somos todos iguales. Y nunca se encontró quién iba a delegar, si bien se sabía, pero no lo podían hacer porque si diferenciaban a uno del otro era como que ponían sobre la cabeza de un hermano sobre el otro. Y en la parte laboral, yo opino como vos, es un tema muy diferente a lo familiar, pero bueno, está la madre que dice no lo puede sacar, está todo eso. O sea, creo que todos los que, o la mayoría de los que estamos acá, una historia media parecida nos ha pasado en todo esto. Y es muy difícil. Yo soy segunda generación, eh, y ya en la segunda generación se marcó la diferencia, ¿no? Porque no se pudo, y en el caso de lo que decís vos, yo traté, personalmente en el caso mío, contraté profesionales para que me puedan desarrollar de qué manera podíamos llevar la empresa familiar a una empresa real, comercial, industrial o como lo quieras llamar. Estaba muy claro, porque fue muy clara la persona, el profesional para guiarnos, pero la cabeza no estaba preparada para ese cambio. Sí. Son momentos también. Por eso creo que lo interesante de esto, y perdón que te interrumpa porque me engancho, es primero el que tiene hoy el gobierno de la empresa es el que de alguna manera tiene lamentablemente otra obligación más, que es empujar todo este tema, digamos, para llevarlo a la mesa de charla, ¿no? Eh, porque ese compromiso es importante cuando viene la cabeza, el que tiene el poder, el que tiene el rol referencial, digamos, ¿no? Como tal, se mueve mucho y se articula mucho más. A mí me parece que lo que hay que generar son diálogos. Yo lo que
quizás me adelanto en algo, pero lo que no encuentro en mis experiencias, de mi propia experiencia y en las experiencias que voy conociendo por ayudar a otras empresas, son ambientes donde se construyan diálogos para que los diálogos no se acumulen. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de lo financiero. Política de salarios. Claro. A veces nadie quiere hablar. Pero si nadie quiere hablar, está bien, lo respeto, pero en algún momento hay que determinarlo, porque vamos a suponer que hoy tenemos un status quo y está bien. Pero si mañana se incorporan hijos, está bueno definir el salario. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo que está bueno definirlo cuanto antes? Porque si yo el problema lo logro abordar antes de tener la emocionalidad de que mi hijo esté adentro, es mucho más racional. Cuando yo ya estoy viviendo el problema, está dividida mi cabeza entre la emoción y la razón. Entonces, si es un familiar no tan directo e indirecto, por ahí soy más racional. Ahora, si me tocan el familiar directo, por ahí es más difícil. Por ahí, no en todos los casos igual, porque depende del perfil de la persona. Un ejemplo que tengo. La empresa cuando venía mal, la nuestra, el frigorífico, decide poner un gerente general. Gerente general cobra su guita, su torta, dice, bueno, pues yo me planto acá en este quilombo, este es mi salario, este es mi horario, vamos a resultados, este es el... Perfecto, sí, directorio, todo muy bien. Dice, lo único que les pido, muchachos, en ese momento todavía estaban mi padre y mis tíos, es, yo tengo que tener autonomía, o sea, yo no tengo problema de dar cuenta ante este directorio una vez por mes, una vez cada 15 días, pero yo me quiero tener autonomía en la toma de decisión. ¿Sí? Acordamos, lo financiero no, esto sí, acordamos, perfecto, sí, dale para adelante. ¿En el personal puedo hacer lo que quiero? Sí, sí. ¿Incluido hijo de ustedes? Sí. A la semana toma una Claro, decisión con un sobre, con, que, empezaron los quilombos. claro. Mi tío, claro, toma con un... Claro, le dijeron, no, no, pará, pero con el nene no te metas. Pero pará, negro, ¿qué hago entonces? ¿Me das autonomía o no me das autonomía? Ah, claro. Uy, se cortó, Creo, ¿te perdón. puedo ¿Me interrumpir? das ¿Te puedo autonomía o no me interrumpir? das autonomía? ¿Te puedo interrumpir un segundo? Claro, adelante. ¿Qué tal a todos? Yo soy Dante Nadeo, mucho gusto. Algunos los Gracias. conozco, otros no. Yo también soy segunda generación, como Leo, de seguramente una empresa. En realidad quiero diferenciar, creo que no somos empresas, somos unos comercios iniciados por unos tanos divinos que le pusieron el hombro a todo esto y no supieron cómo resolverlo. Tuvieron un problema, como vos dijiste al principio, emocional, familiar, que no supieron resolverlo. Creo que la primera evaluación que, o por lo menos a mí se me ocurre hacer, es si somos un comercio o somos una empresa. Y hay una diferencia desde el punto de vista conceptual en la estructura orgánica y de funcionamiento. Si somos una empresa, sabemos que, como vos acabás de decir recién, hay un directorio, hay un gerente, un subgerente y todo lo demás. En cambio, en un comercio todo eso es mucho más confuso. Las decisiones se toman desde un punto de vista más comercial. Esto conviene, el otro no conviene, pero nunca se evalúa el funcionamiento patrimonial total, el valor patrimonial de una empresa, de un comercio, y sí se evalúa el valor patrimonial de una empresa. Y creo que ahí es donde nosotros cometemos, seguramente los de segunda generación que quisimos cambiar cosas, y seguramente como me pasó a mí, a algunos le debe haber pasado, te explota la bomba en la mano porque vos querés hacer las cosas bien y no todo el mundo lo termina de entender, porque dice, yo tengo otra idea, tengo el mismo derecho, y no todos tenemos el mismo derecho. Lamentablemente hay algunos que participan más, otros que participan mejor, otros que no participan. Entonces, todo termina un poco confuso en toda esta historia. Creo que la definición de los roles es lo que lleva a buen puerto este tipo de situaciones. Lamentablemente, cuando talla la emoción es muy complicado. A mí me pasó que me explotó la bomba en la mano por tratar de ser organizado. Y bueno, se desintegró una empresa igual que a vos, exactamente por el mismo motivo. Así que yo creo que la evaluación de ser una empresa o ser un comercio cambia un poquito la visión de lo que tendríamos que hacer.
Sí, totalmente. Es muy bueno el punto que marcás y muy cierto. Pero yo creo que ahí de vuelta, creo que quiero ponerles el foco y el acento en dos cosas. El primero es que esto no deja de ser un activo. Con lo cual, para nosotros de vuelta sobre la asignación de tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, esto es cierto, digo, estamos en esta charla en general, y uno dice, bueno, me sensibiliza, pero después lo que me pasa es que en el día a día me come el día a día y no lo llego a implementar. Y para mí la sensibilización está que si de vuelta, si ustedes no le empiezan a asignar un tiempo, el que no lo hace, si el que lo hace está buenísimo, hay que seguir retroalimentándolo, es de vuelta, es el activo en algún momento se va a desvalorizar o algún quiebre va a haber. Entonces es importante generar ese espacio. Y la segunda es, vos lo decías, en el comercio solo está la transacción comercial, y creo que hay un hecho que está muy bien definido indirectamente, que es cuando hay una empresa, cuando hay algo más que un comercio, también se puede lograr que la empresa familiar no solo sea una oportunidad de negocio, sino un objetivo de familia porque hay valores y hay trascendencia. Cuando yo miro muchas de las empresas familiares que han trascendido en el tiempo, lo que voy encontrando, más allá de organizarse mejor, de ser ordenadas, etcétera, y por ende tener más oportunidades de negocio, es que la familia y valores que la empresa les va a dar continuidad y de alguna manera es un desafío para las siguientes generaciones mantener ese hilo, es un orgullo ese desarrollo y hasta un desafío pertenecer. Versus las organizaciones donde el hijo formado gracias a la empresa familiar le escapa a la empresa familiar porque no le tientan nada, porque me provoca amenazas más que oportunidades. Entonces, cuando de vuelta hay cuestiones indirectas que yo las puedo desglosar a través del tiempo, pero mi padre, el frigorífico estaba enfrente de mi casa y mi padre se tomaba la hora de almuerzo para venir a comer a casa. Y siempre venía con cara de culo, perdón. Y siempre venía enojado con una situación del frigorífico y obviamente con un familiar. Sistemáticamente mi recuerdo, seguramente no sea todos los días así, pero mi recuerdo de esos almuerzos es que mi padre sistemáticamente se quejaba de lo que pasaba en el frigorífico. ¿Qué creen que me pasó a mí cuando yo tenía la voluntad de poder trabajar? ¿Que quería ir al lugar de trabajo ese o no? Obviamente no. Pero él nunca me lo dijo. Está silenciado, creo. Él nunca me lo dijo. Pero indirectamente todas las acciones me conducían a que no. Entonces vieron que cuando un hijo uno le dice le faltaba atractivo. no hagas tal cosa, pero inmediatamente total. Me parece que tengo muy mala señal yo, se me está cortando un poco. Ahí creo que volvió a estabilizarse. No te escuché, perdón, ¿qué me decías? No, decía que no tenía atractivo trabajar en la empresa de tu viejo. Lamentablemente era eso lo que, o Claro. sea, te lleva a eso, te lleva a pensar, no es por acá. No es por acá, pero porque sistemáticamente el discurso y todo lo que pasaba, más allá de vuelta, de la verbalización, las acciones que sucedían eran negativas. Otra, digo, esto del cumpleaños que digo, me ha pasado. Yo era chico, yo no tengo hermanos. Para mí, ir a los cumpleaños era divertirme porque estaban todos mis primos. Y mi viejo me decía, no vamos a ir al cumpleaños de fulanito de tal. ¿Por qué no vamos a ir? No, porque después te cuento. Cuando me hice más grande entendía por qué no íbamos a los cumpleaños. Porque si se había peleado no Pero íbamos al cumpleaños. tuviste la suerte de no tener hermanos también, porque en una empresa Tal familiar cual, el conflicto era peor. era peor. Pero digo, pero de vuelta, para mí mis primos, yo me crié con ellos, eran mis hermanos y yo los perdía todos. Hoy me cruzo en la calle y con algunos me saludo y con otros no me saludo. Y eso para mí Eh, es el peor dolor. es tremendo. Entonces digo, como responsable de una empresa familiar, y acá me pongo en papá, el que tiene hoy el poder, lo que tengo que lograr es sostener el activo si es que puedo y a su vez ver de disminuir, es imposible evitar completo, disminuir la cantidad de quilombo futuro que puede tener mi familia.
a nivel propiedad, a nivel de designación de personas que van, antes lo decía uno de ustedes, de designación de personas que van a continuar con el poder. ¿Por qué? ¿Sobre la base de qué? ¿Quién es el mayor? ¿Es el menor? ¿El por qué? Evitando conflictos. Digo, no voy a poder evitar todos los conflictos, porque somos seres humanos, pero cuanto más esté establecido, va a ser mucho mejor. Y me quiero meter ahí un segundo. Vuelvo acá. Yo me engancho con esto, voy a estar. Las principales problemáticas de la empresa. Y fíjense, bueno, lucha de poder, cuestión económica, accionistas que no trabajan en la empresa, pero vamos a ponerle nombre. No tengo guita, no tengo financiamiento. Y muchas veces no quiero recurrir a capital externo porque pierdo control. Y para mí lo familiar es sagrado. Sí, tengo la oportunidad de crecer, pero si no lo hago con capital propio no crezco. Una limitante, un problema. Segundo gran problema. Que yo tenga la caja de la empresa ahí no significa que sea mi caja, aunque yo sea el dueño total. Gran confusión habitual. Yo creo que esa es la caja y me lo llevo. Liquidez de la familia no es liquidez de la empresa. Que yo tenga 5 palos en el banco hoy en la empresa no significa que yo pueda disponer de esos 5 palos para mí. Para un viaje, para lo que fuera. Y ustedes seguramente lo han experimentado, ya sea por ustedes mismos o por propio, que este es un sistema recurrente. Donde a veces no, digo, por ahí yo soy ordenado, mi hermano, mi familiar no es ordenado, ¿cómo lo regulo? Ah, pongo vale, ¿sí? La fábrica, vale por tanto y saco la guita y me la llevo porque el fin de semana justo surgió un quilombo, no tengo guita en efectivo y saco la empresa. Después veo si me lo descontás del sueldo, ¿cómo hacemos? No, pará. Seamos ordenados. Deficiente planificación patrimonial. ¿Qué digo con esto? Ser y parecer. Ejemplos. Hay muchas empresas, yo creo que no es el caso de ustedes, por lo poco que me hablan y me comentan en algunas reuniones previas que he tenido con algunos de ustedes, que la empresa crece, entonces yo crezco en patrimonio personal, pero no crece la empresa en patrimonio personal, en patrimonio empresarial. Entonces la gente que labura con nosotros ve que nosotros crecemos patrimonialmente, que tenemos un departamento acá, un departamento allá, un buen auto, esto, aquello, me voy de viaje. Pero la empresa no mejora condiciones, no hay mejora de infraestructura, hay cuestiones que no terminan de desarrollarse. Eso provoca problemas. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento desparejo. Crece más la planificación personal que la empresarial. Hay otros que se van al revés de mambo. No sacan un mango para sí y lo que hacen es todo ponerlo en la empresa. Tampoco es así. Tampoco es así. Hay que mantener un equilibrio. Y acá este es un concepto muy personal, muy personal. Esto no es necesariamente, pero cuanto más austeros demostremos ser, muchas mejor señales para todo el colectivo, para los propios y para los ajenos. Esto no significa no darme gustos, pero sí darme los gustos con la austeridad. Hay un viejo sabio que me dijo, austeridad es seriedad. Es discutible, pero lo creo. Austeridad es seriedad. Llega un momento donde el fundador, el que está al mando, es hora de irse. Pero no irse porque no va a dejar de ser propietario, no. Es saber correrse a tiempo como jugar. A mí me encanta el fútbol, es como saber irse a tiempo de jugar al fútbol. Yo me quiero ir aplaudido, que la tribuna me voy aplaudido y tengo con eso ser aplaudido, que sea un material de consulta. Ahora, cuando me voy silbado, me voy enojado, se van peleados, no me van a consultar más. Empiezan a pasar cosas por atrás. Entonces acá está la sabiduría también de quien está al frente de trabajar en esa transición, de trabajar en cómo puedo colaborar después. No sé, cosas que me pasaban con mi padre que no las logré nunca, pero él después cuando tenía edad laborable, cuando la fábrica cerró,
que para él fue todo un suceso muy negativo, porque su vida era eso, y le costó reconstruirse, gracias al capital que había acumulado, pudo desarrollar un negocio propio, pero lo que a él le pasaba es que le costaba salir de su día a día, le costaba no imaginarse en la decisión. Y cuando yo le decía, viejo, cuando a mí me sirve, cuando vos me dejes la empresa, que vos con tu experiencia y tu capacidad de negocio, que yo la puedo haber adquirido hoy 30 años después de estar en el mundo laboral, pero en mis inicios tenía mucha teoría, pero poca práctica. Y él tenía yeca. Y esa calle vale. Entonces, la oportunidad de generar un negocio, cuando vos te podés dedicar a hacer un negocio, en vez de operativizar ese negocio, tiene un valor gigante. Entonces yo le decía, mirá, para mí es bárbaro que vos te dediques a generar negocios. Después yo lo operativizo. Y es una forma de empezar a mutar roles. Entonces, en vez de estar en el día a día, dedico menos tiempo, pero le dedico tiempo de valor, que es útil para mí porque me siento útil y a su vez es útil para la empresa y eventualmente para la familia. Pero a veces esas maduraciones no se dan. En mi caso, no lo pude lograr con mi padre. U otras veces hay gente que se aferra y no se quiere ir y, y no se va. Y están esperando que aparezca un suceso para que se vaya. Porque se vuelve antiguo, porque no se vuelve a la modernidad, etc. La otra problemática es incapacidad. El pibe estudió, se desarrolló, y en vez de trabajar de vuelta, como decíamos un rato, en vez de querer trabajar para nosotros, quiere trabajar para afuera. Esto habla más que del pibe, habla de nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para motivarlo y retenerlo? Rivalidad entre hermanos. Estamos viendo a ver cuándo el viejo se corre para ver quién se queda con el poder y quién es el jefe y quién lo nombra gerente general. Claro, Y pero eso, quién evalúa cuál es la persona idónea para bueno, reemplazar si es que hay un momento de entro. reemplazo? Bien, entro ahí. Yo creo, no, Bien. no hay una teoría, no una respuesta, no hay una receta acá. Ponele 200 de manteca, 200 y te va a salir una torta. No hay una respuesta concreta. Primero hay que evaluar perfiles. Lo que te puedo decir en función de mi experiencia es que siempre el que tiene que tomar el rol y desarrollar esta idea nuevamente es el que tiene el poder. Y el que tiene el poder es el fundador o el que está hoy en la cabeza. ¿Qué le pasa al fundador, en mi experiencia? Que no quiere decidir, porque está privilegiando un hijo por sobre otro. Ese es el problema, es lo que te pasa a vos. Vos tenías padre y tío, ponele, por lo que supongo, por lo que Sí. interpreto. Y bueno, a mí me pasó lo mismo. ¿Quién de los dos, tu papá o tu tío, era el líder? Se Es repartían, conflictivo esto. se repartían, pero no era nítido hasta que en un momento lo decidieron. Pero yo creo Ah, bueno, que, pero no está bueno tampoco repartirse solamente porque un año lo hago yo y otro año lo haces vos. Lo que tengo que evaluar es claro, la tal cual. capacidad. Capacidad de cada uno Exacto. y priorizar la vida útil de la empresa, supuestamente, en este caso una empresa. Pero Porque por si no, eso, a lo familiar que se antepone sobre la empresa. pero ahí Ahora, me No, llevo, claro. ¿cómo manejás, perdón, cómo manejás? Te digo porque tanto Leo, Aéreo, yo tenemos la experiencia y los dolores, pero bueno, ya lo que vos decís es para que nos sirva para nuestros hijos, ¿no? Nosotros ya vivimos y tenemos que, de lo que aprendimos, tenemos que mejorar, esto sirve para mejorar. Pero ¿cómo haces para la persona que vos evaluás que está más capacitada? ¿Cómo hacer con la parte económica? Porque en la familia, un primo me dijo una vez, por los quilombos obvios que hemos tenido, todos tienen que ganar lo mismo. No, no. Y ahí hay un tema, porque el que maneja mejor las cosas, el que le gusta más, es decir, hay que arrancar de que los que están dentro de la empresa quieren estar, ¿no? Porque en el caso, muchas veces ha pasado que están porque el padre quiere que estén, y ese es el gran error. Nosotros sí, aprendimos de que, a ver, si tu hijo quiere estar con vos en la empresa familiar, está perfecta. Ahora, si tu hijo quiere ser policía, si quiere ser médico, déjalo. ¿Va a ganar menos plata? Seguro. ¿Me entendés? Seguro que va a ganar menos. Pero déjalo, porque no va a ser feliz dentro de la empresa. Ahora, ¿cómo sí. evaluás cuando hay dos personas, aunque hay uno que no le guste el laburo?
Es decir, cómo evaluar la parte económica. Hay un libro donde dice Bueno. que tienen que ganar todo lo mismo. Yo no No, lo leí. no, yo te digo lo que haría yo. Para mí acá hay que separar dos cosas, pero quiero ampliar después la respuesta en algo. Voy a lo concreto y después te la amplío. Primero, acá hay un tema de salario por posición. Lo más ecuánime que es. Yo tengo una posición, vamos a suponer, de gerente administrativo, y otro familiar tiene la posición de jefatura o operario, no puede ganar lo mismo salarialmente, porque las responsabilidades y las funciones son diferentes. ¿Sí? Ahí te hablo de posición. Ahora, si la propiedad, no te hablo ahora de función, sino de propiedad, paquete accionario, ganamos todo en función del paquete accionario que tenemos. Entonces, yo tengo dos cuestiones económicas, el salario y la propiedad. ¿Qué me pasa en las Y empresas? Que está todo confundido. Entonces, sea, lo vos, primero vos que tengo que hablás de la, hacer, la distribución de dividendos o, en tal caso, de pérdidas. exactamente. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, yo ya empiezo a cambiar la discusión. Entonces, si vos sos, pongamos un nivel de salario. ¿Vale? Nosotros queremos tener salario de mercado, ¿lo podemos pagar? Perfecto. ¿Qué gana un gerente administrativo? Un palo, por decirte algo. Ok, el que esté como gerente administrativo, se llame Juan, sea mi hijo, sea mi tío, sea mi primo, gana un palo. Claro. Después, como socio, Entonces, tiene un porcentaje. exactamente. Entonces, cambio el foco de la discusión. Paquete Lo que yo accionario tengo por un que... lado, jerárquico, sueldo de la función que transcurra por otro lado. Perfecto. ¿Sí? Ahora, esa charla la tengo que consensuar. Y ahí es donde voy a la macro, en función a lo que me decía Adeo. Es, yo acá, antes de meterme en temáticas puntuales, lo que tengo que ir logrando son diálogos, porque si no termino en enojos, porque como no construí una base, lo único que estoy discutiendo es el punto, y ese es el mayor error, que terminamos discutiendo, no sé, hoy nos toca Claro. discutir por el sueldo, mañana nos toca discutir sobre la estrategia, no tenemos una construcción previa de consenso, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es que en la medida, porque esto hay que hacerlo en la marcha, en la medida que nosotros tengamos solo discusiones por las problemáticas, no nos sirve. Hay que discutirlas, sí hay que discutirlas. Pero lo que nos sirve es empezar a lograr discusiones previas a las problemáticas, ir logrando puntos de consenso. Ejemplo, che, mirá, los problemas a partir de ahora vamos a resolverlo bajo esta premisa, esta línea. No sé, vamos a querer profesionalizar la empresa, vamos a suponer que sea la hipótesis. Bueno, entonces todas las decisiones que tomemos, que vayan en esta línea. Al principio nos va a costar, porque es un cambio de modelo mental. Y no todos lo van a... Ustedes que están escuchando acá, pues dicen, che, esto me suena, me viene bien. Lo hablan mañana con su primo, su tío, su hermano, su socio, y por ahí está en otro canal. Y no está mal. No está mal. Ahora, de vuelta, yo que tengo la sensibilización, ¿qué hago? ¿O cómo puedo hacer para que el otro se ponga en mi canal? Y acá voy a lo de la bruja siempre. El matrimonio. Lo que tengo que lograr es hablar un mismo. Si yo quiero conservar el matrimonio, si quiero pelearme, me peleo a los 2 minutos. Ahora, si yo lo que tengo es el hilo, quiero buscar el consenso, porque lo que quiero en definitiva es seguir juntos y tengo que buscar los momentos que no me guste, que me hinche la bola, perdón, estoy muy mal hablado, pero quiero ser concreto. Tengo que bajarme de vez en cuando a los lienzos, tengo que negociar, esa es la palabra. Y no por eso pierdo, gano. Ganamos todos. Esa capacidad es la capacidad que yo creo ustedes pueden tener al liderar una empresa que no tiene el que no tiene esta visión. Y eso lo que va a hacer de alguna manera poner la semillita, que de vuelta está como una semillita, hay que regarla todos los días. Y hay que regarla, y hay que regarla, y hay que regarla, y hay que regarla, y algún día florece. Entonces, vuelvo al punto. Discusiones eventuales las podemos resolver, pero si no logro regar la semillita todos los días, va a ser difícil. Vuelvo a esto. La otra, no solo familiares,
competente, sino gente interesante que a mí me permita desarrollar la empresa y que me provoque un desafío para la familia. Es decir, yo debería poder tener dentro de la organización, en la medida que el volumen y el tamaño me lo permita, gerentes, profesionales que me desafíen o que me impulsen al crecimiento y que esa gente tenga la oportunidad de crecer. A mí, ¿qué me pasó en la Serenísima? Yo estaba re contento, me trataban re bien. Flavio Mastelló, trabajaba con Flavio, el sobrino de Pascual, me hacía asado, me dice, yo te quiero servir, hacía como a mí a otro. Eran divinos porque nos hacían parte de la familia. Ahora, yo tenía un techo, yo sabía que nunca podía llegar a ser gerente porque gerente era él. Entonces, profesionalmente para mí, yo estaba re bien, económicamente, conceptual, todo, pero yo quería crecer, era mi momento. Entonces, ¿está mal o está bien? No, en el juego de ellos sirve eso, pero digo, por ahí en otros juegos no sirve, hay que evaluarlo, ¿sí? Tratar de entender que hay instancias donde no todos pueden opinar de todo, aunque sean familia. Si estamos en la gerencia de la empresa y alguien tiene el rol de gerente general, bueno, el resto se la tiene que bancar y si el gerente general en un consenso tiene que decir yo quiero ir para allá porque yo creo esto y tiene la responsabilidad y tiene la función asignada, y bueno, hay un momento que hay alguien que tiene que tomar la decisión. Y no porque no estemos de acuerdo vamos a hacer el piquete adentro. Y muchos otros problemas que seguramente viven en el día a día que sería inagotable, pero creo que tenemos una base importante de problemas interpersonales, de problemas financieros, de problemas de sucesión y de problemas de desarrollo organizacional en el sentido de si retengo o no talentos o cómo armo la organización con el perfil de gente. ¿Cuáles son las principales soluciones para todo esto? Obviamente cada una de estas tiene un desarrollo y amerita una charla particular, ¿no? Pero no quiero dejar hoy esta iniciativa de charla sin mencionar algunos esbozos, algunos desarrollos. La primera es establecer órganos de gobierno. ¿Qué es esto, palabra órganos de gobierno, que lo vengo diciendo sistemáticamente? Es establecer ámbitos de diálogo. Y perdón acá que los quiero mirar a la cara un segundo. ¿Qué es ámbito? Porque si no, no los veo si pongo la presentación. ¿Qué es ámbitos de diálogo? Que no es lo mismo hablar un tema en un café o en caliente o en el domingo que hablarlo en un lugar específico para esto. Entonces digo, yo quiero armar una mesa de directorio donde quiero discutir determinados temas que quieran, los pongo en una lista, que la hacemos los lunes de 18 a 19. Y ese día discutimos los temas, porque no es lo mismo tratar cualquier tema en cualquier momento. Y nos tenemos que acostumbrar a eso, tenemos que generar un hábito de eso. No es lo mismo tratar un tema operativo que un tema estratégico. El tema del día a día por ahí está en la transición. Ahora, temas importantes hay que dedicarle tiempo. No se puede tomar a la ligera, no se puede hablar en caliente. Tenemos que darnos un tiempo. Y ese tiempo hay que asignarlo. Me tengo que anotar, che, Sergio, ¿podés venir el lunes a las 18? Elvio, ¿podés venir? Dale, nos juntamos. Y vení. No lo podemos cumplir toda la semana, hagámoslo una vez por mes, pero hagámoslo. A los que, si hay familias, digo, hay 9 órganos de gobierno posibles en la teoría, no los voy a nombrar. Son 9 órganos de gobierno. Hay un órgano de gobierno que se llama asamblea familiar, que es cuando hay familias muy numerosas, voy a dar un ejemplo para que se grafique, para que la familia tenga sensibilización con lo que está pasando en la empresa y de alguna manera no metan púa sin conocer, ¿sí? Léase, se hace una asamblea donde se informa sobre determinados lineamientos generales de la empresa. O hay comités que se define la liquidez de la empresa, donde se discute lo económico, lo patrimonial, las grandes líneas, para no generar la suspicacia y la duda de lo económico. Che, ¿me están cagando o no me están cagando? No, pará, miremos los números. Y vos que tenés la propiedad y no tenés no estás laburando, porque yo soy un hijo que decidí, me fui a Estados Unidos a hacer, no sé, el estudio, o me fui a recorrer Europa, pero tengo la propiedad, pero no me llega nada por mes. ¿Por qué no me está llegando nada, viejo? Porque la empresa también es mía, o tengo que ir ahí, viejo, me estás cagando, ¿no? Es como, y eso sucede mucho.
Entonces yo quiero ser transparente con vos, porque quiero que los problemas no surjan. Entonces, ¿qué mecanismo tomo para que esto no surja? Acá tengo a mi hija acá, que está. Ahora esperamos un cachito, hija. Planificar la sucesión. La sucesión, cuando se va la persona, si se va de un día para el otro es negativo. No solo por un suceso infortunio, digamos, malo, una muerte, sino porque mañana pego un portazo y me voy. No es razonable, tengo que planificar la sucesión. Che, hablar con mis proveedores, con mis clientes. Che, el que va a seguir esto es mi pibe, es mi hija, es fulano de tal. Lo voy preparando, lo voy metiendo en reuniones, voy viendo cómo tomo decisiones, lo voy haciendo parte. Como también tengo que hacer parte es el que está, el que deja de estar en el día a día. ¿Cómo le voy a resolver lo económico? ¿Cómo le voy a asegurar su desarrollo? ¿Cómo le voy a asegurar su propiedad? Hay mucha gente que no quiere dejar la empresa porque tiene miedo, literalmente, que sus hijos la desbarranquen. Entonces dice, che, yo tengo 70 años, me quiere ir, no doy más. Pero a mí nadie me da seguridad que en los próximos 10 años yo me pueda mantener. Hoy tengo un capital, pero si me pasa algo, ¿qué hago? ¿Y cómo me aseguro? Bueno, la planificación de la sucesión intenta asegurar eso. Hay una planificación hasta de lo patrimonial. Acordar la forma en que se distribuirá el poder, dialogar en esto, ¿sí? Lo vamos a definir por, no sé, por alternancia, lo vamos a definir por capacidad, lo vamos a definir por formación. Otro ejemplo, Taranto, empresa Taranto de juntas. Yo daba clase en una época en Guade. Primer año daba administración de primer año. Pibe de 18 años. Venían de la secundaria y venían ahí. Me encuentro con Norberto Taranto, un tipo de 50 y pico de años en ese momento. Yo un pibe de 25, 30 años que empezaba a dar clase. Me dicen, che, mirá que Norberto Taranto, el dueño de Taranto, gigante la empresa. Digo, Norberto, la verdad que me da vergüenza explicarte administración a vos. Me da vergüenza. ¿Qué te puedo explicar de la teoría de la administración? Vos me tenés que dar clase a mí. Me dice, no te preocupes, a mí no me molesta, un divino el hombre. Me dice, yo esto lo hago porque tengo una norma nueva en la empresa que implica que puede ejercer un cargo gerencial en la empresa quien tiene una formación. Y yo para eso tengo que dar el ejemplo. Entonces, ¿qué hizo Norberto Taranto? Fue el primero que se capacitó. Después, ¿qué me pasó? Tuve al sobrino, que era más vaguito y no aprobaba. Y le digo, che, jodido el tío. Me dice, ¿sabes qué me pasa a mí? Que si no apruebo no puedo ascender. No puedo llegar a posiciones de... Eso es marcar una vara. ¿Lo quiero o no lo quiero? No sé, esto es un ejemplo. Pero digo, es interesante desde el punto de vista de lo que me puede plantear. Bueno, una forma de distribuir el poder. Aquel que se capacita va a obtener lugares de poder. Aquel que no se capacita no va a tener. Respetar los cargos y las funciones familiares en la empresa. ¿Sí? Es decir, no porque es mi hermano y yo tuve algún episodio personal y sé que es mi hermano y es el menor, lo voy a tratar como que es mi hermano menor adelante de todo el mundo. En este rol es o el gerente o es el fulano, más allá de la confianza. Porque de vuelta, la gente percibe esto. Si no hay un marco de respeto, porque lo familiar va por encima, ¿sí? O el padre al hijo, esto pasa mucho también cuando el padre le deja al hijo, que lo subestima a veces, sin querer queriendo, ¿eh? Lo subestima, no, lo que pasa es que el pibe... Sí, Perdóname que sí. te interrumpo un chiquitito. Vos decís capacitarse para la sucesión. ¿Quién evalúa a ese capacitado como óptimo o como que sirve o que no sirve? Porque una evaluación externa es muy sencilla, pero eso le cabe, por lo menos, no sé quiénes me rodean. Mi empresa es una empresa mucho más chica como para tener la capacidad financiera de tener a alguien que evalúe a alguno de mis 3 hijos, por ejemplo.
No, ¿Quién evalúa cuál es bueno y cuál es malo? yo creo que vos pones un estándar y después hay una cuestión de práctica, de desarrollo, de diálogo interno. Entonces vos decís, quien tiene un puesto gerencial de alguna manera tiene que tener algún tipo de estudio previo. Vamos a suponer que fuese el caso, algún tipo de estudio previo. Lo que vos decís es muy cierto, que yo tenga el estudio no implica que sea bueno en la Claro, gestión, ¿sí? Bueno, sí, sí. hay que establecer un estándar de resultados o de objetivos. Entonces yo puedo definir, acompañar eso, decir, bueno, mira, el que está en esta función tiene dos objetivos. Vamos, estoy una hipótesis, en el aire. Tiene que tener esta formación y anualmente vamos a poner consecución de objetivos. Entonces se consigue los objetivos, es una posición que se puede sostener en el tiempo. No se consigue los objetivos, es nítido que hay que cambiar la posición. La persona en la posición. Entonces, ¿qué evitas? El tema personal, que vos designás a dedo por subjetividad, sino que es lógico, es un objetivo, que lo consensuás previamente. Está bien, pero por ejemplo, en el caso de varios de los que estamos acá, por lo menos algunos de los que conozco, eh, ejercer una función comercial, por ejemplo, ir a comprar mercadería, que en el caso de nosotros veo ahí a Sergio, a Leo, que íbamos al mercado a comprar Hacienda. Si sos bueno o sos malo, al otro día es un negocio malo, otro negocio malo, otro negocio malo. O sea, la evaluación en ese momento sobre la realidad te genera una pérdida o el fracaso en un negocio. Sí, Eh, es y, el, y es complicado porque te quedás sin la tarea, te quedás sin el trabajo. sí. Antes de darle la palabra a Alios, te digo algo. Sí, es un costo. Es el costo del aprendizaje que hay que transitar. El otro problema es que no lo haces nunca ese costo y un día sucede. Y un día va a Sí, suceder. claro. Si vos, digo, ¿es un costo? Sí, es un costo. ¿Es real? Sí, es real. ¿Me genera ineficiencia? Sí, pero en algún momento que lo necesito hacer. Lo otro que puedo decir es, mira, yo le voy a dar la oportunidad a los tres. Lo voy a llevar a los tres, los voy a ver en funcionamiento y yo en función de cómo se comporten voy a decidir. Y no es una mala decisión, le da la oportunidad a los tres a que se desarrollen. El problema que tenés en ese perfil de decisión es que recae en vos el de a quién le pones el dedo. Y eso te podría generar un problema, excepto que lo consensúes previamente y ellos estén de acuerdo, porque esa es otra forma de hacerlo. Es decir, miren, ¿cómo les parece a ustedes que podamos hacer, definir quién va a continuar con esta tarea? Y vos lo vas llevando también. Entonces, no sale de vos. Yo muchas veces, hoy en la universidad, yo hago gestión universitaria en una universidad. O sea, soy subgerente comercial, subgerente general de una universidad, vicerrector, se llama el cargo. A veces no le digo a la gente qué es lo que tiene que hacer, la llevo que ellos me lo digan. Es una estrategia de insertar el tema en función al perfil de esa gente. Hay veces que yo tengo que bajar la línea. Bueno, son estrategias de abordaje. Perdón, Elvio, vos querías decir algo. Sí, primero agradecerle a Leo y a Sergio, bueno, y a la institución de brindar estos espacios porque son tan importantes y ojalá que mucha gente después pueda ver el video porque la verdad que tiene una relevancia que, bueno, que algunos no pueden estar y lo que decía recién el hombre que yo lo veo desde el lado de que a veces somos comerciantes, ¿no? No podemos dar el paso que otras empresas lograron dar y se transformaron en empresa, ¿cierto? Creo que todo lo que está diciendo tiene una importancia muy grande y el camino creo que es lo que dijiste vos, ¿no? Formar políticas, poner las reglas y, y después caminar sobre las vías del tren, que serían las reglas. Y también lo que está bueno es ser claro desde un comienzo. El día que entra la persona, que entra tu hijo, tu sobrino, tu yerno, el que entra, como los empleados, ¿no? Nosotros estamos armando los puestos, ahora con recursos humanos, desde cómo tiene que despostar la carne el despostador, desde cómo tiene que empujar la mediarré el hombreador, desde cómo queremos el camión ordenado. Es un garrón hacerlo, porque la verdad que es, no sé, hace un año que estamos armando puestos, desde cómo queremos armar los mostradores en la otra empresa que tenemos de carnicería. Pero bueno, después ya queda armado y es un libro que vos lo vas eh, dejando. Y también lo otro que me llama la atención de que todos pensamos que somos los únicos que podemos ir a comprar las vacas al mercado, que somos lo único que podemos armar los pagos. Yo
todavía hay cosas que no puedo delegar, pero bueno, estamos en el camino, ¿no? Estamos tratando de transformar lo que tenemos en una empresa para que sea más sustentable en el tiempo y que el que se sume después siga como, capaz que el día de mañana, no sé, lo hace de otra manera, terminan exportando, terminan haciendo de otra manera, pero bueno, uno dio el puntapié inicial, ¿no? Exactamente. Pero es bueno este punto, es el que alguna vez fue al psicólogo, es el darse cuenta. Yo cuando voy, digo, tengo un problema hasta que no reconozco el problema, por más que lo verbalice y que diga que no lo voy a cambiar. Eso no va a cambiar nunca. Cuando yo reconozco que acá hay un punto que es el objetivo principal de esta charla, que acá hay algo que me duele, me tocaron un granito y acá me duele, che. Acá me duele. Está bueno saber que acá me duele. No importa si lo voy a reventar ahora, si lo voy a tratar. Está bueno, ¿por qué? No para ser masoquista, porque para saber que ese grano lo tengo que resolver. Y es mejor que se den cuenta ustedes, de vuelta sobre esto y lo subrayo, a que suceda después como un problema para el que tiene, los trascienda a ustedes. Porque de vuelta, yo ahora me pongo en el rol de padre, como esta chiquita que estaba saltando acá. Yo lo que digo como padre, digo como con la mayoría de ustedes, no quiero que mis hijos se peleen el día de mañana, quiero generar lo mejor. No lo voy a poder evitar eso. Va a suceder. La realidad es que yo, hoy, si bien tengo hijos chicos, lo que tengo que tratar es de achicarle las posibilidades de pelea. Eso es lo único que yo realmente puedo hacer. Desde mi óptica, porque encima va a ser desde mi óptica, no la de ellos. ¿Qué desde mi óptica puedo lograr para que ellos tengan la menor posibilidad de pelea por lo que yo les puedo dejar a ellos? Y sobre eso tomo decisiones, con los errores que yo pueda tener. Y yo creo que eso impacta mucho en la empresa familiar, en la concepción de cada una de las acciones que yo hago. Yo quiero los últimos minutos para cerrar con esto. Tienen que sentarse y ponerse colorado y hablar de la distribución financiera y la política de salario. Es el tema más importante de la empresa. La guita acá, yo me peleé con la empresa familiar por la guita. Era el problema, terminó siendo la guita. Cuando había que sacar guita, si sacaba más, si sacaba menos, si te hacías 3 viajes, si te compraba un mejor auto y yo no me lo compré, si pasó esto, si cuando había que poner guita porque el negocio daba pérdida, ¿por qué vos pusiste y yo no puse? ¿Por qué vos pusiste 2 veces y ahora entonces yo no pongo, pero el negocio se cae y a mí qué me importa? Una boludez, che. Está mucho más en juego que el capricho de quién pone o quién no pone. Seamos adultos. Bueno, no pasa, se caen las empresas. Coordinar anticipadamente la forma de ingresar a la empresa, en qué puesto, de abajo, porque lo voy a hacer yo, que nosotros la política va a ser hacerlo entrar desde abajo y que crezca y se forme y se desarrolle. O no, hay otro que yo quiero que sea gerente, porque no quiero que viva todo lo que... No importa, donde sea, donde elija cada uno, no hay un manual. Sí, lo que quieran, pero que esté claro. No que uno entre de un lado y el otro lo tenga... Me he encontrado muchas familias que a un hijo lo hicieron entrar de abajo y al otro entró de gerente. El que entró de abajo puteaba y decía, yo para llegar a gerente tardé 20 años. Hijo de puta, entró a los 5 meses, a los 5 días estaba de gerente. ¿Por qué esa diferencia? O esta la peor. En Corrientes, de los 3 hijos que le mencioné y el yerno, había una que era la mujer. La mujer se llamaba Socorro, con eso le digo mucho. Los salarios eran, vamos a suponer, a valor de mercado, un palo cada uno, la mujer cobraba 500. Es fuerte, es fuerte. Y cuando había el porqué, no había un porqué. Socorrito, le vamos para 500. Bueno, saquemos el tema de género, no me interesa. Tenemos que ser lo más equilibrado posible. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para cerrar? En definitiva, ¿qué quiero promover y sensibilizarlo a ustedes? Anticiparse. Vayan al médico antes de hacer la autopsia. En la autopsia la persona murió y digo de qué murió. Mira, pobre tipo. Tenía tal enfermedad. Si lo hubiese tratado, yo hubiese tenido la posibilidad de vivir.
quiero ir al médico, quiero tratar de que me ayude a generar prevención. Por ahí me muero igual, pero me ayude a generar prevención. Promover diálogo, hay que hablar, aunque me cueste, hay que hablar, nos cuesta hablar temas sensibles. Lograr acuerdos, aprender a ceder. No importa si en esta no gano, no tengo, no importa, es parte del juego. Hay que aprender a ceder. En definitiva, la empresa familiar se potencia si está unida. Y quiero cerrar con un ejemplo que me pasó en los últimos años gracias a Dios tengo al viejo vivo, pero obviamente ya no en actividad con 82, pero uno de los últimos diálogos de su empresa y que discutíamos sobre, de vuelta, distintos perfiles. El viejo, claro, tenía una opinión muy diferente a la mía y calentón. Entonces se enoja conmigo, discutimos los dos, yo también me discuto, levanto la voz, él levanta la voz, todo por teléfono. Y terminamos medio el diálogo, medio mal los dos. Ahí. Y a los 5 minutos justo había un tema familiar, no sé qué pasaba, que necesitaba hablar con él, pero no sino por el tema de algo de la familia. Le digo, hola, ¿qué haces? Y no me hablaba. Le digo, viejo, yo te voy a decir algo. Que yo tengo una opinión diferente a la tuya y que a mí me enoje tu posición y a vos te enoje la mía, no implica que para mí vos seas mi viejo y yo sea tu hijo. Y para mí es mucho más importante ese vínculo que tener la razón o no en cualquier otra cuestión. Mi viejo obviamente se desarmó. Pero esto en definitiva, no me quiero yo poner en el centro, pero lo que quiero lograr es esto, es mucho más importante el vínculo que el querer tener la razón. Entonces, yo no voy a dejar de discutir por lo que yo creo que tenga que ser la empresa. Pero no por eso voy a romper un vínculo que es mucho más trascendental que si gano 2 pesos más o pierdo 3 pesos. A mí la guita de no compartir con mis primos y mi tío no me la devuelve nadie. Entonces, cierro con esta anécdota que es simpática, pero a la vez tiene un doble sentido. Sensibilizarlos en que este es el objetivo principal de esta charla. Está buenísimo la empresa familiar, pero por favor no destruyan la familia. Bueno, Leonardo, dejaste a varios con la boca abierta porque creo que a todos de nosotros nos pasó algo parecido. No lo esto porque yo estoy con la pila así porque todo esto que decís nos pasó. La discusión Sí, familiar. a todos. Yo particularmente te cierro lo mío y después con los chicos avanzar. Yo me separé hace 6 años de una empresa familiar de 40, 50 años, de mi viejo, que lo había arrancado con mi tío. Y bueno, y se resintió todo, toda la familia, un quilombo familiar bárbaro. Pudimos lograr, yo particularmente, siendo el mayor y la cabeza supuestamente de la empresa, siguiendo de lo que él me había dejado, ¿no? Todo lo que me bajó de línea, pude, pude lograr con él volver no lo tengo como vos, pude volver a charlar después de esto. Fue un quiebre muy fuerte que resintió mal la familia porque era un comercio familiar, no una familia comercial. Te giraba lo que decís vos, la mesa era la discusión de mi vieja, dejen de hablar de laburo, y bueno, así pasa todo esto, a todo esto que están acá mirándonos les pasó lo mismo. Y, Claro. y bueno, yo cuando me separo de mi viejo, por suerte en vida le puedo demostrar de lo que yo le decía que necesitaba otra cosa, realizaciones personales, no pudo entender lo de llevar adelante la empresa, como te había comentado con profesionales, qué es lo que vos decís, marcar el eje de somos socios acá, y después cada uno por el rol y eficiencia tendrá su sueldo, su salario, lo que sea, no lo pudo entender, bueno, terminó pasando esto, pero bueno, es lo que decís vos, se resentía esa parte, ¿viste? Los tanos estos no entendían desde la doble cara de la familia o el trabajo. Tal Y cual. de nosotros no, nada, o sea, como vos, como lo decías vos recién, Leonardo, lo que te pasó con tu viejo. Creo que venimos de esa generación. Más que todo no venimos con viejos de estudio. Que no Exacto. quita de, y más ni menos, pero bueno,
el estudio te hace una formación, que es lo que estás haciendo vos hoy acá, poder ir para atrás y para adelante, poder conciliar un montón de cosas porque te da una apertura de sabiduría que te hace entender otras cosas. Ellos era laburo y llegaron donde llegaron por el hombro, el físico y nada más. Y bueno, pero bueno, la verdad que me encantó la última parte, nos dejaste medio, a todos medio moqueando. Yo no lo puedo evitar. Yo digo que siempre que trato estos temas porque tengo este rol, ¿no? Tratar de evitar el salvar una empresa, una familia, es la mejor cucarda que me puedo llevar. Si en algo puedo aportar en eso, ya está. El objetivo, soy muy creyente. Si este es mi granito de arena, estoy re feliz. Porque en Total. definitiva se trata de eso. La verdad, al final del campeonato es eso. Pero bueno, Es que ahora ustedes tienen el rol, porque ahora tienen los hijos. Entonces, tienen que evitar errores que ustedes vivieron, ver cómo, en la medida que ustedes puedan desarrollarlos o percibirlos, tratar de evitar a las generaciones que vienen y así seguir evolucionando. Perdón, ¿no? Pero los dichos están por algo. No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y la realidad que después de todo lo vivido, todo esto que realmente ojalá esto lo hubiesen tenido nuestros viejos para poder o leer el libro, como mi primo me dijo, loco, hay que leer este libro. Pero bueno, a la edad que nos toca, ojalá no cometamos los mismos errores. Yo digo que como la Argentina está en una transición y somos jóvenes y discuto con mi cuñado porque dice, yo quiero vivir ahora y quiero disfrutar ahora y qué me importa lo de mañana. Yo creo que estamos en una transición, pero depende de nosotros que podamos que la empresa siga en el sentido de que seamos inteligentes y si tenemos 3 hijos, como en el caso mío, y mi hija tomó una decisión, hay 2 hijos que están uno más que el otro porque por la edad, y bueno, hay que ver quién lo quiere seguir y estar abierto, como vos dijiste, si no hay nadie que lo siga, que no se pierda, porque es una lástima. Es decir, y bueno, nada, ojalá que esto, la experiencia que tenemos por los sufrimientos, porque lo sufrimos, tanto todos los que estamos acá seguramente sufrimos todo lo que vos contaste, porque no se hizo. Bueno, ojalá que nosotros podamos revertir esto por el bien de la familia, obviamente, y la salud, que no es Total, poco. Gracias. total. No, al contrario. Pero, y hay digo, fíjense que esto que yo mostraba al principio de la estadística, esto le pasa es transversal a todo el mundo. Eso también es anecdótico, porque dice, che, a veces yo pienso que esto me pasa a mí, mi familia, ¿por qué corno? A toda la empresa familiar en general, muchas de estas cosas le pasan. Por eso hay montones de libros hablando de esto, montones de cursos de desarrollo, porque es una temática, es una problemática fuerte, difícil. Bueno, no lo Bueno, molesto más. Gracias por estar, ¿eh? La verdad que me encantó estar acá. Me encantó. agradecerte, Muy Lo Leonardo, disfruté. por parte de la cámara, y bueno, a quienes estuvieron presentes de la charla. La idea es continuar con esta propuesta. Vamos a cargar el video, como para que tengan el material, si lo quieren consultar. Y cualquier dato o consulta que le quieran transmitir a Leonardo, nada, a través del correo, se le haré llegar y bueno, nada, los dejo y quedo a disposición. Bueno, Agradecemos Después, Matías, te voy a mandar la presentación para que la puedas compartir con quien quieras. Así Sí, que por eso favor. te la pongo disponible a vos. bueno, Gracias. Leonardo, Gracias, ¿eh? Muchas gracias. gracias, Chao, gracias a todos. muchachos, gracias por todo. Un Hasta abrazo a pronto. todos. Que sigan Muy Igualmente, bien. Chao, abrazo, gracias. suerte. Hasta Gracias. luego.